mm, el profesor doctor Hugo de la Rosa, que viene del Instituto Urológico de Invasión Mínima de Euromin, que ya dio una plática sobre el tratamiento de BPH y el cambio de paradigma con la enucleación. Y ahora nos va a hablar de enucleación prostática avanzada y cómo es la aproximación a próstatas grandes y complejas. Otra vez me permití cambiar y ahora voy a hablar de la plática que hubiera hablado hace un momento, evitando la incontinencia en la enucleación, que es el aspecto quizás más crítico de la enucleación. Muchos programas de enucleación se detuvieron en su curva de aprendizaje por la incontinencia. Empezaron a tener gran frecuencia de incontinencia y dijeron esto es muy peligroso y detuvieron sus programas, ¿no? Y creo que sí hay una manera de evitarlo y esto tiene que ver prácticamente con cuestiones técnicas durante la cirugía. Si nosotros nos aproximamos a un artículo como este, en el que dice que en manos experimentadas podemos tener la posibilidad de complicaciones severas, y en el análisis de sus datos vemos que la incontinencia al primer mes podría estar en el 30%, en los 3 meses en el 13% y a los 12 meses en el 8%, pues seguramente diríamos la enucleación no es para mí, denme un MIST y me olvido de estas complicaciones. Sin embargo, la cuestión realmente no es así. Actualmente la incidencia de incontinencia urinaria en el post-enucleación se está reportando en un rango extremadamente amplio entre el 1 y el 44%. Ahorita platicaremos respecto a eso, pero me parece que hay varias situaciones que justifican esos números tan random, diríamos así. Pero lo más importante es que veamos que la incontinencia es una situación que demerita mucho la calidad de vida. En este estudio en Canadá, en las casas de descanso de gente adulta, compararon la calidad de la pérdida de la calidad de vida con eventos vasculares cerebrales e incluso el Alzheimer. Y bueno, como nosotros sabemos, la incontinencia tiene limitaciones físicas, o sea, el paciente está teniendo que tener algunos aditamentos para poder resolver esta incontinencia y hace que los pacientes se aíslen. Entonces, es un problema serio que realmente tenemos que evitar. En este trabajo en el que se quiso analizar cuál era el interés de los pacientes en relación a la sexualidad, hablando de tener un impacto permanente en la sexualidad, vean cómo a través de las décadas en las barras azules y grises se va perdiendo ese interés por la sexualidad, pero en la incontinencia, o sea, la posibilidad de quedar continente después de una cirugía en la barra naranja, esa permanece a través de todas las décadas y cualquier paciente puede entender que su sexualidad ya no sea la misma, pero siempre querrá preservar su continencia. Y aquí verán cómo los reportes hablan desde incidencias del 0.1% hasta el 40%, y esto me parece que tiene que ver actualmente con dos cosas. Una, que los Estados Unidos llegaron un poco más tarde a la enucleación y quizás están reportando más incidencia ahora que están en prácticamente la curva de aprendizaje del país. Y en estos artículos no se está refiriendo si se está hablando de cirujanos que son experimentados o cirujanos que están en entrenamiento. La otra situación es que en estos artículos tampoco se hace una diferenciación puntual de si estamos hablando de incontinencia global o estamos hablando separando ya los pacientes que tienen incontinencia de urgencia, pero porque ya tenían un daño vesical previo. Esa incontinencia no debería ser asumida al procedimiento quirúrgico como tal, sino a una complicación de llegar tarde al tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Factores de riesgo. En relación a los factores de riesgo, en este análisis se llegó a que la edad, el índice de masa corporal, el antígeno, el IPSS, pero principalmente el volumen prostático con un odds ratio de 1.77 eran los factores que podían pronosticar que un paciente tuviera incontinencia después del procedimiento. Me quitaron la plática. Veremos más adelante que la incontinencia en este trabajo en el que se miden próstatas de menos de 80 y más de 80 centímetros cúbicos, parece ser que, aunque al inicio parece directamente relacionada, conforme más volumen, más posibilidades de incontinencia a los 3, 6 y 12 meses, y más de 6 meses, cuando las próstatas son mucho mayores, pareciera ser que la incontinencia, sobre todo a largo plazo, disminuye. Esto a mí me parece que tiene relación con el hecho de que las próstatas que son pequeñas a veces requieren de mucho más torque y mucho más
actividad mecánica durante la cirugía y pudiera llevar a esa incontinencia. Lo que sí sabemos es que los pacientes, conforme más larga la cirugía, calculándola en tiempo quirúrgico, pero más objetivamente en tiempo de emisión de láser, es directamente relacionado con la posibilidad de incontinencia en el posoperatorio. Pero bueno, las buenas noticias son que conforme nosotros vamos avanzando en nuestro entrenamiento en menos de 20 a 40 o más de 40 procedimientos, el tiempo va disminuyendo rápidamente, de 120 a 100 y hasta 77 minutos promedio el tiempo quirúrgico. De tal manera que pasamos de enuclear a 0.5 gramos por minuto a 1 gramo en promedio por minuto cuando ya estamos hablando de más de 40 casos. Si nosotros comparamos, viendo la columna de hasta la derecha, los pacientes en los que sí se hizo enucleación en bloque contra los que no se hizo enucleación en bloque con incontinencia menor a los 3 meses, realmente no hay diferencia y tampoco también esto sucede a los 3 y 6 meses. Pero si nosotros comparamos los pacientes en las que se hizo una liberación apical temprana con 3.3% de incontinencia a los 3 meses, comparado con las que no se hizo de 15%, y a los 3 a 6 meses 0.2 a 5.6%, parece ser que el hacerla o no en bloque, partirla 2 o 3 veces no tiene incidencia, pero sí el liberar el apical lo antes posible. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Lo que se piensa es que hay una lesión directa sobre el esfínter urinario, un daño o debilitamiento de sus fibras, ya sea por una cuestión mecánica, con el receptor o por una sección directa con la energía que estamos utilizando. Otra teoría es que existe una hipermovilidad del cuello vesical después de la enucleación y que esto genera incontinencia, va a existir menor estabilidad. Y la otra es la estabilidad postoperatoria, que se debe más bien a estas vejigas que ya tenían un daño previo y que no deben ser justificadas con la realización del procedimiento. Me cuesta trabajo pasar las diapositivas. Nada más para hacer un análisis, recordemos cómo es la estructura del esfínter urinario. Hay una parte que es músculo liso, el isoesfínter, que es responsable de la continencia pasiva y que mantiene la uretra cerrada para que no exista goteo. Y el radioesfínter, que es un músculo esquelético que tiene voluntariedad y que nos permite contener la orina cuando hay aumentos de la presión abdominal. Ese esfínter normalmente es un esfínter radial, el isoesfínter, que compone las 360 grados de la uretra y que va en dos estructuras, una circunferencial y una longitudinal, y el rhabdoesfínter, que normalmente es una herradura que no se completa en la cara posterior y que se une al ligamento uretrorectal. Si vemos de lado esa proyección del esfínter estriado, vean cómo se proyecta sobre la cara anterior de la cápsula prostática, de tal manera que hay más volumen del esfínter en la cara anterior y es donde nosotros tenemos que tener mucho más cuidado. En este trabajo de especímenes fetales se ve muy claramente cómo esa proyección del esfínter sobre la cara anterior de la próstata es muy presente y conforme el crecimiento prostático se da, eso se desplaza hacia distal. Este grupo del Dr. Tunk, que son los que hablan de la teoría de inestabilidad uretral, hicieron un nuevo análisis de 8 cadáveres en el que volvieron a hacer exámenes histológicos de la pieza quirúrgica y entonces hablaron que además de esa proyección que existe del esfínter en cara anterior, de ese haz de músculo salen algunas fibras que van y estabilizan la uretra y que cuando nosotros la seccionamos siendo muy agresivos en cara anterior, generamos esa inestabilidad de la uretra y por ende la incontinencia. Importante recordar que cuando nosotros tenemos un crecimiento anteroposterior mayor, nos vamos acercando a la esfera, a la forma esférica de la próstata, y estas próstatas son más obstructivas pero también más retadoras. Habrá cirujanos que les digan que el diámetro transverso es el más retador, pero para mí el poder subir por arriba de ese apical a veces pudiera resultar mucho más difícil y sobre todo peligroso en relación a la continencia. Y lo otro que hay que recordar es que conforme la próstata va creciendo, el adenoma va creciendo, va desplazando hacia cara posterior los cuernos anteriores de la zona periférica, y con esto el riesgo de que nosotros al pegarnos mucho hacia cara anterior entremos en contacto directo con el esfínter, pues es más posible. Esto lo platicamos en las
plática previa en relación a que hay mucho tejido distal al verumontanum, pero ese tejido tiene distintas morfologías. Puede ser, sobre todo en los diámetros anteroposteriores, mucho mayor el volumen en cara anterior, y vean cómo hay diferentes morfologías del esfínter descritas para la prostatectomía radical, pero que también aplica en la morfología del esfínter y que incluso hay análisis en resonancia magnética para que nosotros podamos tener una visión del esfínter y cómo abordarlo durante la cirugía. Esta es la técnica trilobar que hacíamos en un inicio. Ya deshicimos del lóbulo en la cara, el lóbulo medio. Hacemos una división de los lóbulos laterales en horario 12 y luego, por último, lo último que hacíamos era liberar el puente mucoso. Estos son unos esquemas del doctor Placer. Y nosotros estábamos contentos cuando veíamos una mucosa larga, como lo vemos en el diagrama del lado derecho. De tal manera que se formó toda una filosofía alrededor de lo que llamábamos el puente mucoso, esta estructura que se formaba entre el ápex del adenoma y que se fijaba el esfínter y que nosotros teníamos la intención de preservar completamente. Así es como nosotros empezamos. Ya habíamos hecho la enucleación del lóbulo medio, dividimos en cara anterior los lóbulos laterales y luego para nosotros era muy complejo y sigue siendo complejo para la persona que está aprendiendo el entender esta estructura y más allá de entenderla poder abordarla y resolverla. De tal manera que nosotros nos apegamos a una técnica descrita por el grupo de Michael Humphrey en Phoenix, algo que le llamaban la circunvolución del puente mucoso, y entonces era entrar por línea media, darle toda la vuelta al adenoma e ir hacia atrás hasta encontrarte lo que era el puente mucoso, y lo cortábamos y quedábamos contentos porque queda suficientemente largo. Sin embargo, al nosotros adoptar esta técnica, tuvimos un aumento o un incremento muy considerable en la incontinencia en nuestro grupo de trabajo en el Hospital Militar de Guadalajara y decidimos parar. Revisamos otras técnicas como la del doctor Scofone, en la que él hablaba de un puente mucoso en sección en B. Y también del grupo de Tokio, en el que se hablaba de una disección anterior, iniciando por una disección anterior. Para nosotros esto era extremadamente complicado, aunque ellos sus índices de continencia los bajaron del 25 al 2%. También revisamos los trabajos del doctor Gómez Sancha, lo cual me parece un híbrido entre este marcaje en cara anterior de los japoneses y el marcaje en cara posterior de los chinos y luego completar la redondez. Sin embargo, lo que nosotros adoptamos fue lo que decía el doctor Scofone, y el principio del doctor Gómez Sancha es: dejemos toda la mucosa, todo el esfínter cubierto por mucosa, y eso dará continencia completa a nuestro paciente después de la cirugía. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos o lo que hacíamos previamente era de identificar este puente mucoso, hacer una incisión en U invertida o en B invertida, y conforme nosotros íbamos cortando la mucosa, ir en zigzag para tratar de llegar lo antes posible a cara anterior y no perder el plano en cara anterior. Eso nos permitía, de cierta manera, tener un puente mucoso suficientemente largo, pero no todos nuestros pacientes lograban la continencia inmediata. Después conocimos la técnica del doctor Felipe Figueiredo con una apertura progresiva del puente mucoso, que es lo que hacemos actualmente para preservar esta mucosa en toda la redondez del esfínter, y es lo que actualmente hacemos. Abrimos en cara posterior del lóbulo derecho para acceder a la cápsula quirúrgica. Después de eso nos vamos hacia atrás y vamos haciendo una apertura progresiva de la mucosa que está unida al esfínter, no nada más el puente mucoso en zona anterior, sino de toda la redondez. Pero lo más importante aquí, y lo que cambió nuestra actitud, fue el no ser tan agresivos en cara anterior. En cara anterior, dejar una cantidad de tejido mínima pegada a esa mucosa, no solo la mucosa, que nos asegure que nosotros no estamos teniendo complicación de las fibras del esfínter. Vean cómo aquí a la izquierda y a la derecha se logra ver muy bien el plano al que nosotros tuviéramos que llegar, pero vamos seccionando a través del adenoma con un pequeño gajo de adenoma que nos permita asegurar que nosotros no tenemos ninguna lesión de las fibras del esfínter. Por último, explicar un poco lo que habla la teoría de la inestabilidad uretral. Estos autores, tanto en Turquía como en Corea del Sur,
están hablando mucho en el sentido de que lo que hay que preservar es el estroma fibromuscular anterior, porque si nosotros lo lesionamos se genera una contractura permanente que hace que los pacientes tengan incontinencia transitoria. Y entonces ellos hablan que cuando no hacemos una preservación, un marcaje de los 360, sacrificamos completamente esta zona fibromuscular anterior, que cuando nosotros hacemos una marcaje de los 360 preservamos un porcentaje de ese fibromuscular, pero lo que ellos proponen es realmente preservar todo ese tejido para poder preservar la continencia. Y bueno, hacen estas incisiones que se llaman incisiones en omega por la representación que tienen en la visión endoscópica. Y si a mí me preguntan eso que ellos señalan como una estroma fibromuscular encapsulado dominante, para mí es tejido residual y tendríamos que quitarlo. Sus resultados realmente no son no muy impresionantes, siguen teniendo suficiente incontinencia incluso de diapers después de la cirugía, de tal manera que para mí no es la solución dejar ese estroma fibromuscular anterior. Por último, comentarles que hay un estudio que habla de esto de la presentación anatómica del esfínter al final de la cirugía. Vean cómo el grado 0 es en el que solo habría mucosa cubriendo el esfínter. En el grado 1 hay una pequeña esfacelación del esfínter. En el grado 2 hay un desgarro lateral y en el grado 3 hay un desgarro en zona anterior. Y esto sí parece tener representatividad. Vean cómo las lesiones grado 0 no tienen incontinencia inmediata ni a los 6 meses. Los grado 1 tienen incontinencia que mejora, al igual que que sucede en los grado 2, que tienen 7% y baja al 2%, pero los grado 3, de estar en un 13%, bajan al 11% solamente, y pareciera ser que sí tenemos que cuidar esa mucosa. Al final de cuentas, lo que queremos es terminar nuestra cirugía teniendo esa mucosa cubriendo todo el esfínter, teniendo el lóculo vacío, exangüe, con el lóbulo prostático nadando, para que podamos proceder con nuestra morcelación. Hay diferentes estrategias. Este otro grupo que hace una incisión a nivel del vero en forma de V y deja todo el tejido que está por detrás de ello. Creo que empieza a limitar los buenos resultados de la enucleación. Y lo más importante es ver cómo en estos cuestionarios de continencia preoperatoria, realmente el tener o no incontinencia preoperatoria no cambia los resultados finales mientras el expertise del cirujano sea el suficiente. Y cuando tenemos factores de riesgos, valdría la pena hablar de una prehabilitación. Pacientes con próstatas muy voluminosas, muy obesos, con perinés muy expuestos, o nuestra curva de aprendizaje inicial, mandar al paciente un fortalecimiento del piso pélvico previo que ayude a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como mensaje a casa es esta editorial del Dr. Peter Gilling que dice la OLEP es una técnica completa para tratar la hiperplasia. El cirujano siempre está queriendo enuclear todo y quizás ser menos agresivos en cara anterior pareciera tener algún impacto en la continencia de los pacientes. Muchas gracias por su atención.